Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de cuerpo, espacio y afectos en la formación normalista. ¿Cómo podemos aterrizar estas categorías cuando hablamos del normalismo? Pues bien, el normalismo va a derivar de esta forma de lo normal, lo que las personas norman en la vida cotidiana desde un deber ser. Pero ¿cómo es que este deber ser se transforma en los docentes en formación? ¿Cómo ellos adquieren esa identidad? ¿Cómo sostienen su vida normalista? ¿Cómo encuentran su espacio, este espacio que habitamos entre comunidad escolar en las escuelas normales? ¿Cómo es que cada uno de nuestros docentes en formación llegan a sostener su vida en estas instituciones? El trabajo que se ha realizado habla de las percepciones y experiencias de los estudiantes de una escuela normal en torno a la igualdad de género, la violencia, la discriminación y las acciones institucionales, esta percepción que se tiene sobre la política pública, pero más bien llevándolo a un término de una política pública práctica. ¿Cómo es que se perciben las acciones afirmativas en pro de transformar una cultura hegemónica que aún nos pesa y que se inculca desde las familias? Podríamos hablar de los cuatro pilares fundamentales que las familias van fomentando en los procesos de socialización de los integrantes de estas. No solamente hablamos ya de familias configuradas como han venido desde la antigüedad, que antes una familia nuclear era lo que se consideraba familia. Hoy en día sabemos que se ha transformado este núcleo y ya tenemos distintos tipos de familia, una familia extensa, una familia compuesta, una familia homoparental, un matriarcado tal vez. Entonces, ¿cómo se van transformando estos pilares y con ello la forma de socialización que tienen nuestros jóvenes el día de hoy? Podemos empezar a hablar de la introyección de valores y cómo esta va a afectar en el sostenimiento de la vida personal y colectiva dentro de las escuelas normales. Pues la introyección de valores sabemos que nos va a transformar como personas en lo moral, en la ética, conociendo que lo moral va a ser esta cuestión que se norma sobre la ética y no como algunas veces lo sostenemos, solo pensamos que sea al revés. Asimismo, podemos hablar de la imposición de límites que se va dando entre los seres humanos y que nosotros como docentes, formadores de formadores, tenemos que trabajar en el aula, legitimando el conocimiento que nosotros tenemos de las diferentes áreas que podemos trabajar con nuestros docentes en formación. Tendremos también que configurarnos como una figura de autoridad, pero una figura de autoridad legítima, no solamente sobre el poder imponer una situación punitiva, es más bien el legitimar el conocimiento y ser reconocidos por nuestros alumnos o docentes en formación como personas legítimas para poder construir conocimiento, ya no transmitir como anteriormente se venía constituyendo. Tenemos que reconocer que la educación constituye uno de los espacios privilegiados para la construcción de relaciones sociales, identidades y formas de convivencia que configuran una vida colectiva. La nueva escuela mexicana reconoce que la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente. Pero ¿cómo vamos a llegar a ello? ¿Cómo es que la percepción de nuestra comunidad escolar va a aterrizar en estas esferas de socialización? Pues tenemos que reconocer que somos seres integrales y esta integración se da en diferentes esferas
de nuestra vida. No solamente tenemos una esfera académica, tenemos una esfera social, tenemos una esfera de transición de nuestra práctica educativa a nuestro desempeño como agentes socializadores afuera. Y es así como podemos reconocer que a partir de un diagnóstico podemos evaluar la verdadera labor educativa que se puede hacer dentro de las escuelas normales. También debemos reconocer que a partir del diagnóstico se detectan tensiones que van orientadas a darnos cuenta que persisten prácticas cotidianas que contribuyen a la reproducción de estereotipos, prejuicios y mecanismos de exclusión. Aunque la política pública y la normatividad ya nos hablan de muchos avances, tenemos que reconocer que el discurso nos rebasa de repente en la práctica. Cómo las expectativas diferenciadas van a ir afectando la práctica de la política pública y cómo la perspectiva ha de hacernos comprender si persisten desigualdades, no solamente desigualdades de género, desigualdades que se tienen que percibir desde una observación interseccional, porque cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros docentes en formación convergen en la diferencia. Podemos encontrar algunas situaciones que no solamente nos hablen de violencia de género, también nos pueden hablar de situaciones de discriminación. Y es así como en el propio diagnóstico reconocen nuestros participantes que han sido víctimas de discriminación. Discriminación por raza, por color de piel, por situación económica, por temas de origen y cuestiones de esta naturaleza que nos tiene que hacer abrir nuestros panoramas y derribar paradigmas que nos llevan a configurar dispositivos formales que regulen las conductas y proyectos de vida. Esta reflexión resulta pertinente para el análisis de los espacios educativos, donde muchas regulaciones pueden manifestarse mediante prácticas institucionales aparentemente neutras. Hoy hablamos en algunas instituciones de comités de ética, comités de igualdad y equidad de género y comités que nos llevan a consensar conductas, pero realmente ¿podemos decir que los comités funcionan? Esta es una pregunta al aire que tendríamos que estudiar, que poner en la mesa, en los consejos académicos, para poder determinar si realmente funcionan o qué mecanismos nos pueden ayudar a hacer más efectivos estos organismos y cómo contribuir a nuestras escuelas desde ellos o contribuir también de forma personal. Pues tenemos entendido por las respuestas que se generan que la réplica de la violencia no solamente es entre pares, también es en cascada jerárquica. Y muchas de las cuestiones nos hablan de las situaciones que se dan en el aula docente-alumno o docente-docente. Los alumnos perciben el todo, están en todo, se dan cuenta de las tensiones que existen también entre colaboradores. Estas reflexiones adquieren importancia pues la formación de docentes implica la construcción de disposiciones profesionales orientadas al cuidado, a la inclusión y a la transformación. Tenemos que dejar de evidenciar tensiones vacías. Más bien, tenemos que hablar de experiencias concretas de quienes habitan la institución y quienes sostienen su vida desde cuerpos que se hacen contenedores de emociones, contenedores de situaciones que les van permitiendo avanzar y transitar en su vida académica, pero también formarse para llegar a transformar vidas en las escuelas de práctica. Y no solamente como practicantes, sino como docentes titulares de un futuro mediático. A partir de estas reflexiones,
he de manifestar que el trabajo buscó analizar percepciones y experiencias y más allá de ello busca generar política pública efectiva, realmente aterrizada en las situaciones que se viven por los estudiantes, que al final de cuentas son nuestro objeto de estudio y es para ellos, para quienes trabajamos y debemos generar investigación. Pues por hoy esta sería la reflexión y esperamos seguir manteniendo el canal vivo para poder generar más reflexiones sobre género y educación. Gracias.